No te escucho. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Y son las 8:59. Hoy estamos llegando segundos antes, al igual que los rayos del sol que están llegando de manera intensa hacia este servidor aquí en las tierras de las Verapaces. Después de horas de lluvia, volvió el sol. Y hoy es Día Internacional del Suelo, pero también es Día Internacional del Voluntariado. Y en ese sentido comenzamos nuestra conversada, nuestro abordaje en nuestro segundo día virtual previo al evento de teología política, de colonialidad, plurinacionalidad y buen vivir, que ha sido convocado por comunidades organizadas en resistencia del movimiento Codeca. Y más de uno se preguntaba ayer, ¿por qué Codeca se mete en estos temas? Lo que ocurre es que nadie se puede abstraer de la cuestión de la espiritualidad. Codeca está integrado no solo por creyentes de diferentes iglesias, sino que sus fundadores, es decir, son obra de la iglesia, en este caso católica, en cuanto a sus fundadores. Son los jesuitas los que lo promovieron. Ahora que, que la jerarquía católica no lo acompañe, eso no quiere decir que cuestiones de trascendencia, como pueden ser las cuestiones teológicas o el lenguaje teológico dentro de ese movimiento, esté ausente, ¿no? Ya estamos entonces en la pantalla con Herbert Álvarez. Él es profesor de la Universidad de la Landívar, docente, digamos, en teología, gran trayectoria en el tema de la academia, en la rama, en las diferentes ramas de la teología. Pero también tiene la voluntad, es interesante, en los teólogos muy pocas veces ocurre la voluntad de aglutinar, articular a otros teólogos, teólogas en instancias que él nos va a mencionar a nivel país, a nivel internacional, y esta vez está también haciendo su adelanto, la introducción a la introducción, digamos así, de lo que será su abordaje en el encuentro de teología política el 11 y 12 de diciembre que se realizará en Suchitepeques, Mazatenango. Así es que voy a grabar esta transmisión y para que también Herbert pueda saludar a la audiencia. 9:02. Estamos en Radio Victoria, estamos en Villa La Soberana, estamos en Codeca, Guatemala, estamos en Rondas Campesinas, estamos en alcarajo.org, en Minca Comunicaciones Argentina. Por favor, adelante, Herbert, saluda a la audiencia. Muy buenos días a todas y todos. En idioma maya quiché decimos Sakirik Iguonogel, algo similar en cachiquel, Saker Iguonogel. Saludos para todos, que estén muy bien para todas, que el gran corazón del cielo y el gran corazón de la tierra esté con todos y todas ustedes. Estamos muy contentos de dirigirnos para hablar un poquito, como bien decía Juvenal, un adelanto de lo que vamos a tratar varias personas eh, la próxima semana en el departamento de Mazatenango, de Suchitepeques, perdón, cuya cabecera es Mazatenango, en el sur de Guatemala. Muchas gracias, Herbert, a nombre de nuestra audiencia y a nombre de las comunidades organizadas de resistencia. Ayer hablábamos allí en Alta Verapaz, están interesados también en participar y claro, es que, compa, tú no puedes negar, y lo digo yo a los compañeros, digamos, que vienen de la socioanalítica marxista, tú no lo puedes negar esa dimensión, ¿no? Del misticismo, especialmente de los pueblos originarios
en aras de construir proyectos políticos. Necesariamente tienes que cultivar por ese lado. Por eso es que estamos abordando eso. Hay gente que no dice quieren teologizar las luchas sociales. No, es que desde nuestra perspectiva, las luchas sociales son entrega y en ese sentido lo asumimos como un gastar la vida cotidianamente y ese gastar la vida pues tiene que estar para no terminar en la frustración, tiene que estar cimentada en una, digamos, digámoslo así, creencia, en unas certezas, ¿no?, trascendentales. Bueno, la temática que vas a abordar, Herbert, es el tema de reinado de Dios y buen vivir. Se dice que los que hablamos del buen vivir ahora, ¿no? Desde en ámbitos, digamos, no religiosos, nos estamos refiriendo a lo que en teología y en el ámbito religioso se habla del reinado de Dios terrenal, ¿no? Y en ese sentido, sí nos gustaría, antes de entrarle al tema conceptual, al asunto conceptual de repente, tu reflexión del por qué las y los cristianos, activistas o no, deberíamos de preocuparnos de estas cuestiones trascendentales en nuestro quehacer político. Gracias por la pregunta, Juvenal. Pues yo creo que la respuesta es muy fácil. Eh, a todas las religiones, a todos los conglomerados políticos, a cualquier institución, a cualquier comunidad, le interesa la vida. Y eso es la temática principal del summa causae. De hecho, la misma palabra dice el buen vivir, vida. Pero también en el caso del cristianismo, lo más importante es la vida. Y para cualquier persona, incluso atea, lo más importante es la vida. Por eso nos dedicamos hoy a plantear la reflexión filosófica, la reflexión teológica, la reflexión económica, la reflexión espiritual, la reflexión científica en torno a la vida. Pero siento que hoy se hace más eso y se toma más la temática de la vida por la crisis en la que estamos. Es una crisis de producción, es una crisis del sistema neoliberal capitalista, es una crisis de lo ecológico, de la madre tierra, es una crisis de sentido de vida también. Entonces, por eso nos dedicamos a trabajar eso y como bien dijiste, la centralidad de la vida hace que cualquier segmento de la sociedad, como institución o como pensamiento, se ocupen de la vida. Entonces, no hay ningún problema. Si estamos teologizando las luchas sociales, esa es otra pregunta diversa. Y bien dijiste vos, los pueblos originarios, nuestra visión de la vida, nuestra visión del cosmos, es desde la espiritualidad. Entonces, no podemos separar las luchas sociales de nuestra profunda espiritualidad. Y ya quisiera uno que en el cristianismo fuera así, que la experiencia de lo religioso cristiano no se separara de las luchas sociales. Porque ¿dónde vive el cristiano? En la sociedad. Y ahí es donde entra el paradigma Jesús en el caso cristiano. Algo por ahí veo yo la situación de tu pregunta. Por supuesto que sí, Herbert. Eso nos constata de que el quehacer teológico está con los pies en la tierra, con un oído en la pulsación de la tierra y con otro oído seguramente en la trascendencia, como en algún momento la teología lo mencionaba así, con lo que acaba de decir, tomando en cuenta las diferentes crisis existenciales, no solamente humanas, sino también planetarias de la vida, de la trama de la vida, por supuesto que sí. Herbert, cuando escuchamos el concepto de el reinado de Dios, y por un lado estamos, digamos, no necesariamente en ámbitos religiosos, eclesiales, pero sí en ámbitos seglares, pero obviamente personas bautizadas hablando de el buen vivir, porque ojo, amigas y amigos, el concepto del buen vivir, ¿sí?, si bien es cierto,
es de origen aborigen, es decir, de la no modernidad, y no solamente de Villela, sino también en otros países, en otros territorios, ¿no? No está total y del todo abstraído de la tradición cristiana. Ah, pero estás diciendo herejía, nos estás quitando nuestra certeza. No estoy quitando ninguna certeza, yo soy quechua, ¿sí? Y al igual que usted que está al otro lado de la pantalla, yo también fui bautizado. ¿Sí? Mis padres me enseñaron, ¿no? Una jerarquía de principios, de valores éticos, decimos, eh, abonados también, aportados también por la ética cristiana, por ejemplo. O sea, nada es mío solito, es producto del encuentro. En ese sentido, ¿qué tendríamos que entender, estimado Herbert, por el concepto o la categoría del reinado de Dios, que quizás es una acción del reino de Dios, y la categoría del buen vivir? ¿Y cómo se engarza, cómo se empalma esto? ¿Y cómo deberíamos, y eso sería la última parte de la conversada, ¿no? De evidenciarlo eso en la vida cotidiana. Pero por la primera parte de los conceptos, ¿nos podrías ayudar, por favor? Quiero empezar con la conclusión. Tanto el Sumak Causai o el Utzkas Lemal, que traducimos por el buen vivir, como el reino de Dios, ambos se ocupan de la vida. Una vida buena, una vida digna, una vida para la alegría, para la realización, para las relaciones comunitarias equilibradas que sigan produciendo cada vez más sentido, felicidad, armonía. Es interesante que en los pueblos mayas no existe la palabra felicidad, sino que existe la palabra armonía. Bueno, dicho esto, primero, cómo el reino, la expresión reino de Dios se hace importante en la teología en los últimos decenios que estamos reflexionando y viviendo. Esto parte del hecho de que a la gente normalmente cuando se le pregunta a qué vino Jesús, siendo que Jesús es el personaje principal del cristianismo, siempre te respondían, vino a redimirnos, a morir en la cruz por nosotros, a salvarnos de nuestros pecados. Pero eso es una visión demasiado parcial de Jesús. Encima de que es una visión negativa, una visión sádica, es una visión demasiado parcial. Ese fue el gran cambio. ¿Cómo nos liberábamos de esa visión que se hizo mucho más fuerte en la Edad Media? Y tenía su razón de ser, tenía su sentido. Pero hoy que podemos estudiar mucho mejor a Jesús que en la Edad Media por todos los adelantos científicos que tenemos, hoy hemos cambiado nuestro discurso, no porque se nos da la gana, sino porque los elementos de estudios teológicos nos dicen que nos habíamos anclado en una visión parcial, sesgada, que no percibía totalmente a Jesús de Nazaret. Ese cambio fue migrar de creer en la misión de Jesús como la redención humana hacia la propuesta del reino de Dios. Ese es el gran cambio. Y en esa propuesta del reino de Dios significa que Jesús tenía un objetivo. Y el objetivo grande era explicar cómo era Dios y qué quería. Y que eso tenía que hacerse realidad en la vida. A eso le llamamos reino de Dios. La expresión aparece en los evangelios sinópticos, es decir, en Marcos, el primer evangelio escrito, Mateo y Lucas, más de 120 veces, para ser exacto, 121 veces según algún especialista. Esa expresión reino de Dios. El problema es qué significa reino de Dios. Y para eso podríamos explicar que esas expresiones, más de 121 veces, no sé, su Juvenal, si puedo proyectarte una laminilla por allí, que me dieses permiso, para poder explicar, Adelante. gracias, esa expresión, reino de Dios, eh, tenemos, como digo, que expresar que esa misión de Jesús, la estás viendo allí, ¿verdad? La misión de Jesús de Nazaret,
más de 121, más de 120 textos que hablan en Mateo, Marcos y Lucas, Evangelios sinópticos. Si Jesús está expresando y diciendo cada vez lo mismo, repitiendo, es porque a él le interesa a él. Y el texto más clarito, Lucas 4:43, yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena noticia del reino de Dios y subrayado, porque para eso he sido enviado. La misión es un envío. Para eso he sido enviado. Más claro, no canta un gallo. Entonces, él está enviado para anunciar la buena nueva del reino de Dios. Ahora, esa buena nueva del reino de Dios, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Qué quería Jesús? Bueno, Jesús esperaba que hubiera una gobernanza de su Padre en la tierra. Recordemos el contexto de Jesús. Están bajo la dominación del imperio romano. Y es interesante que Jesús no le llama a su misión anunciar la buena noticia de la justicia, la buena noticia del amor, la buena noticia de las buenas relaciones. No, 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 no. Jesús escoge un término político para su misión. Porque reino, reinado de Dios, imperio de Dios, lo quiere contraponer al imperio del mundo romano. Un mundo romano que saqueaba a los pueblos, que pisoteaba su dignidad, que abusaba, que asesinaba, que mataba, que la gente vivía en una situación de esclavitud fuerte. Lo mismo que nos pasa hoy en otras dimensiones de repente, o desde otras temáticas de repente. El imperio de hoy del capital, del dólar, eh, del saqueo de los bienes naturales. Bueno, Jesús entonces está proponiendo su misión desde un concepto, desde un término, perdón, político. Reino de Dios. Basilea, os Deus. Ahora, ese reino de Dios, Jesús lo que intentaba era que se pudiera vivir ya en su tiempo, en su pueblo. El reino de Dios no es algo que vamos a recibir cuando muramos. Jesús no estaba pensando en la muerte. Los judíos no les interesaba mucho la muerte. Llegaron muy tarde a la idea de la resurrección. Cuando Jesús nace, la resurrección nada más se creía 200 años antes. No le interesaba mucho el tema de la muerte y la resurrección, qué nos va a pasar después de la muerte. No, no. Para Jesús era establecer el reino de Dios en la tierra, en su pueblo. Ahora, ¿qué era el reino de Dios? El reino de Dios lo entendemos como la descripción que Jesús hace de cómo es su Padre. Y en ese sentido he cambiado allí la diapositiva. Pero ¿cómo anuncia cómo es su Padre? A través de parábolas. Un padre tenía un hijo, ese hijo le pide la herencia, se va, lo gasta todo. 3 veces habla el texto de que era el hombre más cruel porque pide la herencia, algo que no ocurría. Gasta el dinero en prostitutas, que es el sacrificio del padre, y trabaja con los cerdos. No había cerdos en Israel, era un animal. Está diciendo, este es el humano más malo. ¿Y qué pasa con el padre? Apenas lo ve venir y sale al encuentro sin saber por qué viene el hijo. No sabe si va pasando por sus terrenos de nuevo, no sabe si viene a pedirle más dinero, no sabe si viene a pedirle perdón. Eso no le importa al padre. El padre lo abraza, que es una metáfora de cómo es Dios. Entonces, ahí está diciendo cómo es Dios y cómo quiere que sean las relaciones humanas, de perdón. Pero no solo esto, también de fiestas. Jesús está allí en una fiesta, en una boda de Caná y está diciendo, Dios quiere que vivamos la alegría. Pero no solo eso, también comidas. Y Jesús come y está predicando, no hay comida, y sus discípulos le dicen, hey, mira, mandalo porque no tenemos comida. Jesús lo que hace es, denles ustedes de comer, es decir, háganse cargo del hambre de la gente. Ahí está expresando cómo es Dios. Pero gritos de denuncia, raza de víboras, cueva de ladrones, le imponen a la gente cargas que ni siquiera ustedes pueden sobrellevar. Está mostrando cómo es Dios. Alguien que tiene que defender al desvalido, a aquel que sufre de injusticias, pero también perdón de pecados, claro, la ética, tenemos que comportarnos bien para mantener equilibrios.
pero amistades, y las amistades de Jesús son las más peligrosas, con prostitutas, con enfermos, con niños, con publicanos, con pecadores, etcétera. Todo eso nos está diciendo Jesús cómo es Dios y cómo lo hace con su vida. ¿Y qué quiere? Que toda la vida prevalezca. El tema de la relación de Jesús con las mujeres. No podían salir a la calle sin ir acompañados de un varón, tenían que ponerse su pelo sobre la cara para no ver a varones, etcétera. No podían ser testigos, había oraciones que decían gracias Dios porque no me hiciste mujer, etcétera. O sea, la denigración de la mujer era absolutamente terrible. Y Jesús, en cambio, logra que las mujeres se salgan de ese círculo y le sigan. Ustedes se pueden imaginar qué diría todo el pueblo si cuando veía a esas mujeres con Jesús siendo itinerantes, que dormían en varios lugares, no tenían ni dónde reclinar la cabeza. Jesús lo que hace es trastocar el sistema, pero está hablando de toda la vida. Está hablando de la ética en el perdón de los pecados, está hablando de la ludicidad de la vida en las fiestas, está hablando de las denuncias sociales con sus gritos de denuncia, está hablando de que todos coman con las comidas es un tema muy importante en la teología de Jesús, está hablando de enseñanzas de cómo es Dios con las parábolas, está hablando de una opción por los más pobres con sus amistades, está hablando también de que nuestras opciones pueden llevarnos a la muerte, como en la cruz, pero también está hablando de que hay esperanza, de que todo lo que hacemos tiene un sentido a través de la temática de la resurrección. Es decir, Jesús anuncia con su vida cómo es Dios, pero también quiere que esa vida de todo sea integral y muere por eso, y lo matan por eso. En el fondo, Jesús está hablando de la vida, de cómo defendernos frente a las agresiones que tenían ellos, de cómo crear también resistencias a través. La multiplicación de los panes para mí es uno de los temas más importantes para cómo Jesús hace que nos organicemos y que nos defendamos frente a lo que nos agrede en la vida. No tienen que comer, tienen que buscar comida, ponen todo en común y entonces ahí se enseña que si nos organizamos como comunidad podemos lograr mucho. Esa es la primera parte de Jesús, la defensa de la vida y cómo esa defensa incluso a él le lleva a la muerte. Ahora vamos a la segunda parte que me hablas en torno al summa causae. En ese sentido, en cuanto al summa causae, vos seguramente lo conocerás mejor. Eh, voy a ponerte ¿la estás viendo? El summa causae. Correcto, correcto. Perfecto. Vos lo entendés mejor porque sos andino, entonces vos me corregirás. La propuesta del sur, del summa causae, siempre ha estado ahí. Ahora, como bien dijiste, no es una sola propuesta del sur. También lo tenían los pueblos originarios en el mundo maya, en el mundo inca, pero también en el mundo del mundo africano, del mundo asiático originario, etcétera. Todos recordamos muy bien aquella descripción que nos hace muchas veces del Ubuntu, no sé si lo recordás, Ollantay, cuando aquel extranjero va y les dice, miren, allá está una canasta de comida, el que llegue primero la toma. Y los niños salen corriendo, pero ya cerca de la canasta todos se toman de la mano y llegan juntos, ¿no? Esa es una forma también del buen vivir en el mundo del Ubuntu, pero también el mundo coreano, en el mundo chino, vietnamita, etcétera, todo esto. Sin embargo, es verdad que la temática del buen vivir se hizo famosa como una propuesta andina. Entonces, ese summa causae, que en lengua quichua ecuatoriana se traduce al español como el buen vivir o vida en plenitud, y en lengua aymara boliviana como summa camaña, es decir, convivir bien, ¿no? Es una propuesta de las relaciones del ser humano con su comunidad y con su entorno, al cual vamos a llamarle nosotros naturaleza. Entonces, este summa causae lo que quiere es también proteger, disfrutar. Tenemos derecho a disfrutar.
estás ahorita, yo te veo ahí, Juvenal, estás en una naturaleza preciosa. Cuando empezamos, el sol entraba con sus rayos, se veía en eso verde y te iluminaba vos también. Eso es lo más grande, lo más preciado que el humano puede vivir. La armonía de la vida dentro de algo que nos cobija llamado naturaleza, verde. Tiene muchos colores, pero el verde nos identifica, los rayos del sol, etc. Entonces tenemos derecho a vivir una vida en equilibrio, en armonía, que nos da sentido. Y el buen vivir o la vida en plenitud es eso, la armonía de las relaciones entre yo, ser humano, con mis otros miembros de la comunidad y la madre tierra, la casa común, diría Francia. Entonces, esa búsqueda de la armonía tiene después sus perspectivas. Cuando esa armonía es agredida, entonces también se convierte el summa causae, el buen vivir, en resistencia. ¿Por qué tenemos que procurar esa vida? Y ahí es donde yo veo la conexión entre el cristianismo, reino de Dios como misión de Jesús, y buen vivir como la filosofía de vida de los pueblos originarios, o la cosmovisión de vida de los pueblos originarios, o la costumbre de vida de los pueblos originarios. Ambos procuramos la vida. Y eso nos lleva a dos cosas que yo quisiera recordar para ir terminando esa pregunta que hace. Tanto en el reino de Dios como en el Summa Causae, el buen vivir o el Uxcaslemal en lenguas mayas, tiene en el centro unos actores que son lo más importante. La naturaleza. Recordemos que la naturaleza no necesita de los humanos, pero los humanos sí necesitan de la naturaleza. Por eso yo pongo en primer lugar la naturaleza. Además es el huevo desde donde nace. La naturaleza en el centro. El ser humano, porque interaccionamos y porque somos los que estamos reflexionando. Pero no el ser humano individual, sino el ser humano comunitario. Yo soy en relación. Eso lo tienen muy bien puesto los pueblos originarios. Yo, bueno, la naturaleza, el ser humano en comunidad y tercero, nuestra relacionalidad con un ser superior. Llámesele Dios, llámesele Alá, llámesele Yahvé, llámesele Ukushkahu, Kushuleu, corazón del cielo, corazón de la tierra, ¿no? O si no hay un Dios, pues los valores trascendentes de una persona en el caso de los ateos. Esa interrelacionalidad, naturaleza, ser humano en comunidad y valores trascendentes o la trascendencia, que puede llamársele Dios, o simplemente valores trascendentes para los ateos, esa conjunción de las tres cosas, bien cuidadas en armonía, es lo que nos da, creo yo, el buen vivir. Con esto terminaría esa pregunta que me has hecho, Juvenal. Muchas gracias, Herbert, por esas precisiones. Por supuesto que sí, Herbert nos deja entonces en buena medida sintetizada la idea de el buen vivir. En la Biblia lo encontramos en la parábola de la multiplicación de los panes y con esto quería llevarte a la tercera parte de tu reflexión, porque allí hay un verbo que has utilizado y que también está allí de organizar. Cuando le dicen los discípulos a Jesús, pero diga que se vayan, ¿sí? Porque ya es hora de comer, mira, nosotros también tenemos que comer, que se vayan, hay mucha gente. Y él le dice, denles ustedes de comer, lo que muy bien decías allí es la satisfacción de las necesidades para la plenitud. Pero ahí viene el tema de aquí tienen los panes, los peces, etcétera. Pero allí el maestro les dice, organícenlos, siéntenlos de tanta cantidad en tanta cantidad y vamos a distribuir. Ese verbo de organizar toma importancia en estas sociedades nuestras, países nuestros, con todas las crisis que Herbert mencionaba, porque la desarticulación, la desagregación, la individuación es lo que en buena medida
ha permitido que el sistema de la muerte se imponga a la magnitud a la que ha llegado. Y en ese sentido, pues la propuesta del buen vivir como una propuesta no solamente, digámoslo así, ético-cultural, sino ante todo una propuesta ético-político. Y allí engarzo entonces o empalmo con la tercera pregunta, estimado Herbert. Eh, la propuesta del reino de Dios y la propuesta del buen vivir para la vida cotidiana, más allá de nuestras reflexiones, necesariamente son categorías políticas, es decir, son categorías que implican transformaciones tanto de las estructuras, ¿no? Institucionales, pero también de las estructuras subjetivas de las personas hacia el equilibrio, esto de la liberación de las dominaciones. Pues yo, Juvenal, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo pienso que todo es político. Partiendo de que polis, ciudad, es donde vivimos, donde hacemos nuestras relaciones. Entonces, cualquier cosa que haga el humano organizado, media vez hay dos humanos en adelante, siempre tendrá que haber normas. La norma es constitutiva del ser humano siempre y cuando haya dos o más. Si es solo uno, no se necesitan normas, pero el humano no existe uno, siempre somos dos o más. Por lo tanto, yo siento que todo es político. Y tanto el buen vivir como el reino de Dios se tienen que ver expresados en las relaciones de lo político. Eh, por supuesto que hay que definir ciertas fronteras. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, el cristianismo no le puede decir a ningún presidente cómo debe gobernar. Eso no es nuestra función. Pero si somos garantes éticos, o si tenemos que ser garantes éticos de que lo que está sucediendo en un estado corresponda a la defensa de la vida, ¿no? Entonces, si hay un Estado que está metiendo en la cárcel a todos aquellos que están protestando por las malas decisiones, por la corrupción, por la violencia que ejerce el Estado, pues hay que ponerse en contra del Estado y ahí va a haber conflicto. Pero por otra parte, en los pueblos originarios que viven esas relaciones espirituales profundas, porque el pueblo originario es espiritual en sí mismo, y todo lo vemos desde la espiritualidad. eh, y vamos, por ejemplo, a nuestras montañas a hacer una celebración religiosa y de pronto vemos que hay alguien que se apropia, que está talando, pues esto ya se convierte también en una lucha política. O sea, lo político no puede ser desechado en ningún momento, tanto para resistencias como para proponer buenas acciones. Eh, hoy, al mismo tiempo que creemos que es nuestra obligación defender la naturaleza, no la podemos defender nada más hablando. Tenemos que ir a crear una ley para que una cierta región sea declarada patrimonio natural, por ejemplo. Lo político es parte de la experiencia del summa causa como de lo cristiano, pero sí hay ciertos límites, ¿no? El que es electo presidente en el caso de la democracia que vivimos occidental hoy, pues tiene que ser respetado y ojalá sea el mejor para que sea un gran estadista y pueda tener buenas decisiones, pero si no las tiene, tanto los pueblos originarios y su espiritualidad como los cristianos y su espiritualidad tienen que oponerse y hacer una lucha porque en el fondo nos mueve la defensa de la vida. Y donde la vida es amenazada, tenemos que resistir. Algo por ahí lo veo yo, joven. Por supuesto que sí, Herbert, estamos completamente de acuerdo. El existir ya es un hecho político y sobre todo el existir en las condiciones de sobrevivencia, en la condición de subalternidad, obviamente nos impele existencialmente a ejercer los derechos o las facultades políticas, por supuesto que sí. Y
vivir. No lo sé, pero seguramente también podría ser, digamos, la perfección en algún momento. ¿Cuáles son los principales desafíos para la cotidianidad de esta comprensión, ¿no? No sé si equivalente de ambos conceptos para el cristiano? Gracias, Juvenal. Para mí, después de varios años de estar en la reflexión teológica, de haber intentado percibir el valor profundo de la experiencia religiosa y espiritual, yo siento que el mayor desafío del cristiano es algo que de lo que hemos venido hablando desde hace muchas décadas: superar el divorcio, fe y vida. Eh, la expresión en sí misma no me gusta mucho, pero se entiende más así. Nosotros los guatemaltecos somos personas con mucha espiritualidad por la beta de nuestros ancestros, los abuelos y las abuelas del pueblo originario, y por la beta del mundo cristiano, católico y ahora ya evangélico bastante. Entonces somos espirituales, pero el problema es que hemos llegado a vivir lo religioso como una experiencia individual y no en relación comunitaria. Y cuando es en comunidad es solamente para celebrar, para liturgias, eh, y no para luchas sociales. Ese divorcio fue vida, me parece a mí que es lo fundamental. El día que comprendamos que como cristianos o como miembros de la espiritualidad maya o como islamistas o como hinduistas, etcétera, nosotros tenemos que hacernos cargo del desarrollo de la vida en nuestro país, ese día habremos entendido qué es reino de Dios, los cristianos. Es decir, solo dedicarnos, en el caso de los católicos, a eucaristías, rosarios, procesiones grandes, o en el caso de los evangélicos, cultos, bautizos, alabanzas, bailes. Si nos dedicamos solo a eso y lo que buscamos es que nuestra interioridad esté tranquila para con Dios, etcétera, si nos quedamos solo en eso, entonces no pasamos la frontera de la religión como opio del pueblo, porque eso no transforma la sociedad. Pero el día en que entendamos que la religión es para provocar vida, y eso nos lleva al hecho de que los rosarios, las eucaristías, las procesiones, las alabanzas, los cantos, los bailes, los cultos, son la fuerza interior para ir a actuar en la sociedad. Y eso debería provocar organización, sobre todo en un país tan lleno de injusticia como el nuestro, donde tenemos tanto margen de actuación. ¿Cómo como cristianos, católicos, evangélicos, vamos y luchamos para reducir el 85% de pobreza? La agresión a las mujeres desde el machismo y patriarcalismo, o el mundo de los migrantes. La migración es una situación terrible. ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? El día que superemos ese divorcio, fe vida, y vayamos a organizarnos para luchar, para tener mayor vida, ese día hemos comprendido a Jesús, el reino, su propuesta. Y entonces ese día uniremos tanto la presencia de la vida desde el reino como la lucha de la vida desde el suma causal, o Utzcaslemal o buen vivir en castellano. Eh, Eso creo yo que es el mayor desafío. Después vienen los desafíos secundarios. Para lograr eso, primero tiene que cambiar la formación de los que hoy son sacerdotes, religiosas y católicos, agentes de pastoral, catequistas, miembros de directivos de movimientos religiosos, porque tiene que cambiar la teología.
Si seguimos recibiendo sacerdotes con una visión conservadora tradicional, eh, que se dedica nada más a celebraciones y no a organizar el pueblo para defender la vida, desde el punto de vista cristiano, en el caso de los católicos o evangélicos, entonces esto no cambia. Eso sería ya las cuestiones al interno secundarias. Pero primero, divorcio fue vida, que tiene que ver con la formación de los agentes de pastoral, llámese sacerdote, obispo, catequista, etcétera, pero también elevar los niveles de organización. A partir de ahí creo que vamos a ir poco a poco una organización que en la iglesia está a la venta de la pastoral social. Eso debería ser muy tomado en cuenta. Y una pastoral social que no se dedique nada más a atender migrantes, que es muy bueno, huérfanos, etcétera, madres solteras, bellísimo. Pero también tiene que haber una escuela de formación para la organización social en nuestras parroquias o en el mundo evangélico. Porque la organización sí surge por generación espontánea, dadas las necesidades, pero mantenerse en el tiempo y tener buenas perspectivas, creo que tenemos que formarnos. Algo por ahí iría viendo yo la situación que me preguntas, Julián. Muchísimas gracias, Herbert Álvarez, desde Guatemala, teólogo, profesor universitario. Conversó con nosotros cuando son las 9:39 minutos. Entonces, como conclusión, nos deja la tarea de reunir, reconciliar la fe y la vida por un lado y por otro lado la necesidad urgente de organizarnos, pero no solamente entre nosotros única y exclusivamente, sino con empezar a aglutinar, a articular también organización con los movimientos sociales, porque donde más se necesita mística del amor al prójimo, mística de honestidad, etcétera, que es mucho, mucho que desde donde se puede sacar, digamos, desde la ética cristiana, es justamente en los sujetos colectivos, en los movimientos sociales. Y ojalá hacia allí vayan también los agentes de las iglesias a organizarse, organizar y acompañar procesos de organización sociopolítica en países como Guatemala. Esta ha sido la conversada que tuvimos con Herbert Álvarez. Mañana estaremos con Alejandro Castillo desde algún lugar de la montaña de Oaxaca. Estará conversando con nosotros sobre los desafíos de la plurinacionalidad para la fe cristiana en estos tiempos. Ayer estuvimos con Claudio Ramírez desde Argentina, hablando del tema de la decolonialidad o teología decolonial. Gracias, amigas y amigos, por vuestra atención. Nos veremos el 11 y 12. Si no es en presencial, a través de estos canales, conversando sobre estas y otras temáticas. Muchas gracias, Herbert, y muchas gracias, audiencia, por seguirnos. Hasta mañana, siempre a las 9 de la mañana. Chao.